Ahora sí que sí. Muy buenas tardes nuevamente. Les damos la bienvenida a esta segunda conferencia sobre la nueva información que estamos estudiando, recopilando, conociendo el congreso que se realizó en Berlín con respecto a los niños que están pasando por estrés de género, es decir, que están eh, observando, mirando, tratando de avanzar en su madurez de la identidad con respecto a situaciones las cuales muchas veces no se identifican con su sexo. En esta tarde tenemos encargada de nuestra charla a Gypsy Camus. Ella es psicóloga infanto-juvenil, ella es experta en temas de trauma y es quien lidera nuestro grupo de supervisiones clínicas a profesionales del área de la salud mental que trabajan con niños que tienen esta dificultad con su identidad de género. Gypsy, muchas gracias, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de compartir hoy este tema con ustedes. Bastante ansiosa. Fue un poco difícil decidir como de todo lo que recibimos de las presentaciones en Berlín que, que hablar hoy día. Eh, Así que espero como que sea como algo interesante para ustedes, como de escuchar, que sea algo novedoso eh, y que cualquier pregunta que puedan tener, que la puedan hacer al chat, ahí Poli va a dar como las indicaciones para eso, o si no alcanzamos a responderla, que la puedan enviar también como al mail de la fundación. Así que estoy muy contenta de poder compartir todo esto que escuchamos, que aprendimos, que conversamos también con algunos expositores para poder trabajar esta temática en nuestro país y poder ayudar a niños y adolescentes que se sienten, como decía Poli, estresados y angustiados en relación a su identidad de género, su identidad sexual. Mm, Les escribí por el chat, me gustaría que me confirmaran que pueden escribir en el chat libremente, si quieren colocar un hola, pero asegurarnos de que puedan escribir sus preguntas por ahí. ¿No? Ya, vamos a ver qué pasa, porque nos pasó lo mismo el otro día. Si no, hacemos unos 5 minutitos por último de preguntas Al ahí de voz. final, Sí, ya. Súper. así Tú me que dices cuándo parta la más Poli. sí, parte nomás, Gypsy. ¿Partimos? Ok. Súper. Como ustedes habrán visto en los afiches, nuestra intención es compartir la información de Berlín con ustedes, que es la información más actualizada que hay. Es información con estudios o evidencia científica detrás. Y hoy día vamos a hablar específicamente del tema de psico o biopsicológico. Ya ese es el tema que yo voy a compartir hoy día. Em, ¿Cuáles son, de alguna manera, las causas o los elementos que se ha estudiado que tienen una relevancia en la emergencia de la disforia de género? Y hoy día vamos a ver lo biopsicológico y la semana que viene nuestra querida Annie va a estar compartiendo lo familiar y sociocultural. Entonces voy a poner acá la presentación. No veo a nadie, entonces necesito que me confirmen si están, si pueden ver mi pantalla. Sí, se ve Se ve. súper. Ya, ok. Entonces, somos la Fundación Raíz Humana. Este es el sentido con el cual hacemos todo esto, una mirada integral del ser humano. Y esto es importante como ponerlo al inicio porque la manera en la que nos acercamos como específicamente a esta problemática o a este fenómeno
o esto que afecta a niños y adolescentes está transversalmente como interferida por la manera en la que concebimos o consideramos a las personas, ¿ya? Buscamos evidencia científica disponible, proponemos una educación sexual que debe realizarse en el momento oportuno, considerando las distintas dimensiones de la persona, ya lo biológico, psicológico, lo espiritual y lo social en cada niño, niña o adolescente. Como decía la Poli, tenemos distintas áreas de acción. Formación, hay un área de formación en nuestra fundación, orientación clínica, donde se acercan familias a como conocer cómo actuar o qué hacer frente a la consulta de uno de sus hijos de que está viviendo estrés en relación a su identidad de género, que no sabe en el fondo cómo identificarse o tiene una confusión en esta área. Está también el área de supervisión clínica que busca formar desde la lectura de paper, el análisis de caso en esta temática y están las asesorías a colegios o instituciones también que buscan guía ya para enfrentar situaciones de esta naturaleza en sí, en sus instituciones. Y paralelamente entonces hay investigación, colaboración y experiencia clínica. Hoy día entonces la segunda charla, etiología biopsicosocial. Y vamos a partir al tiro. Em, Quise partir poniendo como esta figura que aparece en el informe CAS, que me encanta porque de alguna manera sintetiza muchísimo con lo que nos vamos a encontrar cuando nos aproximemos al tema como de la confusión de identidad de género en niños y adolescentes. Como plantea el texto que está ahí junto a la figura, necesitamos entender o aproximarnos a esta problemática considerándola como con distintas dimensiones ya o como un problema multifactorial, es decir, en el cual emergen distintos componentes biológicos y dentro de los biológicos que vamos a ver hoy día están los genéticos, hormonales y del neurodesarrollo y socioculturales, psicosocioculturales. Ya actualmente es importante señalar de que no existe ningún origen que pueda considerarse el único origen, ni en lo biológico, ni en lo psicológico, ni en lo psicosocial, ni en lo cultural, ni tampoco un elemento que se considere per se definitorio para la emergencia de la disforia de género. Todas las grandes revisiones actualizadas, incluso los metaanálisis, consideran que es necesario valorar los distintos elementos, las distintas dimensiones de la persona humana. ¿Ya? Y estas revisiones concluyen que no hay una causa biológica única establecida y que el aumento de casos de la última década que ha sido realmente significativo es probable que se deba a múltiples factores. Entonces, la ciencia actualmente y el estudio, las ciencias sociales, las ciencias médicas y las ciencias psicológicas están buscando en el fondo los distintos elementos ya que suman para que emerja la disforia de género o la confusión de identidad en el ámbito de la sexualidad. Y este gráfico es súper relevante porque además de poner como todos estos componentes y plantear que hay una predisposición o vulnerabilidad más individual que incorpora estos elementos que yo decía, el neurodesarrollo, la diversidad también neurológica, la predisposición biológica, aspectos hormonales. Em, Junto con eso están los elementos propios del desarrollo evolutivo y la pubertad, también el estrés social o las condiciones sociales y culturales de el lugar en el que el adolescente o niño reside, ¿ya? Y también los componentes sociales o comunicacionales. Los medios sociales y comunicacionales se ha visto que tienen una relevancia también en la emergencia de la disforia de género. Entonces, este lente cultural que también suma el estrés social asociado también a los estereotipos de género y a las expectativas en relación al desarrollo de la sexualidad,
Y en relación a los medios sociales, también la presión que a veces pueden ejercer otros, ya sea como para generar el tránsito o para como lograr el desistimiento. Y si ustedes ven los circulitos de abajo, estos tienen distintas como combinaciones. En el primero vemos que el estrés social es altamente significativo y puede ser el adolescente A, no sé, que se llama Juan, y para ese chico y su propia personalidad, forma de ser, contexto en el que está, el estrés social puede ser significativo versus, por ejemplo, la chica de al lado, le vamos a poner María. En el caso de ella podemos ver que confluyen otros elementos como la pubertad, como también el estrés social, pero, por ejemplo, los anillos de estrés online, de la cultura en la que ella está inmersa o la narrativa transgénero. Si ustedes se fijan como en el segundo, o en el segundo ejemplo que estoy dando, hay otros elementos. Y en el último también es muy distinto. Ya la pubertad sería lo más significativo, un poco solamente el estrés social y también hay hartos elementos a nivel como de cultura y medios de comunicación. Entonces, aunque, digamos, o sea, yo sé que la disforia de género es multifactorial o multidimensional, ni siquiera cuando nos acercamos a un niño y adolescente versus otro, podemos como usar la misma receta para intervenir, para entender el fenómeno, para hacer el diagnóstico ya y la psicoterapia. Necesitamos que cada niño o adolescente, como sea considerado en su individualidad, en sus características personales, también en las características particulares de su entorno social, familiar, etcétera. Y esto es muy significativo, ya sea para hacer un diagnóstico, ya sea para conversar con un adolescente o con un niño ya que está comunicándonos su necesidad de ser orientado en relación a temas de género y sexualidad. Vamos a partir con los elementos desde lo biológico y lo que dice la evidencia actualmente en relación a este tópico. En cuanto a lo genético, es que los estudios que han revelado el genoma y que se han aplicado al estudio de la disforia de género, ahí aparecen las investigaciones Fernández, Kapur y Foreman, son una de las revisiones o metaanálisis que se han hecho. Y en estas revisiones, estos autores, puse estos porque son como uno de los más relevantes, pero ustedes van a encontrar muchas investigaciones muy parecidas a esta que voy a nombrar. ¿Por qué elegí estas también? Porque a la hora de revisar evidencias es importante valorar la validez y la confiabilidad, ya que la muestra sea representativa, que las conclusiones tengan que ver como con el objetivo del estudio, eh, que también la investigación hable de cuáles son las limitaciones o si es generalizable, etcétera. Entonces, lo que voy a presentar son investigaciones que tienen alta validez y confiabilidad. Y estas investigaciones, la de los primeros Fernández y Kapur, identificaron que hay poliformismos en genes relacionados con la vía de los receptores de andrógenos y estrógenos. Y estos poliformismos tenían un efecto en como en el genoma, pero esta investigación, si bien encontró diferencias en relación al grupo de chicos y chicas que padecían disforia de género con el grupo control, la muestra era muy pequeña, entonces no se pudo como considerar que esta investigación era replicable o generalizable. Entonces, a partir de eso, Foreman también, como había hecho una investigación asociada también al tema de la asociación genómica unos años antes, donde revisó muchos papers específicamente sobre este tema genético, y él concluye que no hay como una asociación genómica grande y específica en niños y adolescentes con disforia de género que identifique los irreplicados o elementos propios de su ADN y de gran efecto. Ya lo que está disponible en estudios de humanos son trabajos pequeños exploratorios y con resultados no consistentes. En estos estudios también, la mayoría que se han hecho
del tema de la asociación genómica son más en adultos transgénero y recién se está empezando a investigar como este tema en niños. Las investigaciones que más se han hecho en niños y que han sido más longitudinales son las investigaciones en gemelos, ¿ya? Y Conaver en el 2025 publica también una revisión donde dice que a nivel genético y disforia de género hay una contribución heredable no trivial a la variación en identidad de género o generación de disforia de género. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se hicieron estas investigaciones, que son 8 investigaciones que él revisó en relación a gemelos idénticos, monocigóticos y bicigóticos, o sea, en el mismo saco vitelino o en sacos distintos, se encontró que sí había como una tendencia en cuanto a que los gemelos en el mismo saco vitelino o monocigóticos tuvieran como la misma, una identidad de género similar. O sea, si había uno de ellos no se identificaba con su sexo, era muy probable que el otro también tuviera confusión de identidad de género. No obstante, estos estudios son estudios como en relación a una o dos personas, no son estudios en poblaciones mayoritarias, y tampoco ha sido posible determinar que esa como variabilidad o esa identificación está solo asociado al tema genético y no a temas como ambientales o a temas como de contexto, eh, porque ambos, por ejemplo, gemelos en general habían sido criados en el mismo espacio, con la misma familia, habían estado sometidos a estrés muy similar, entonces no era posible definir o concluir que solamente se debía a un tema genético. Entonces, estas investigaciones en esta área ya de la evidencia genética, las que existen hasta ahora, concluyen que no hay un gen de la disforia de género ni la genética explica por sí sola el fenómeno. En el segundo punto, en cuanto a la evidencia hormonal prenatal y diferenciación sexual del cerebro, Berenbaum y Belz en el 2016 demostraron que las variaciones en testosterona fetal afectaban la lateralización cerebral y también la preferencia de roles sexuados, pero no predijeron directamente la disforia de género. En segundo lugar, hay un estudio en niñas con hiperplasia suprarrenal congénita que lo realizó Dessen en el 2020 y muestra mayor incidencia de conductas masculinizadas, aunque solo un pequeño porcentaje, inferior al 5%, de estas niñas con esta hiperplasia suprarrenal desarrolla disforia de género en la adultez. O sea, en estas investigaciones se plantea que si bien hay comportamientos ya como de preferencia no típica o estereotipada, uno podría decir tal vez un chico con comportamientos menos masculinos y a lo mejor en este continuum femenino y masculino con un chico con comportamientos más femeninos y una niña con comportamientos más masculinos, como de preferencias o de intereses, pero eso no necesariamente hace que desarrollen disforia de género en la adultez. Entonces, ¿qué dice la evidencia hasta ahora en relación al tema de la exposición a hormonas prenatales? Dice que pueden modular el comportamiento de género, pero no son determinantes ni único, o sea, no son el único determinante del desarrollo de una identidad de género discordante. El tercero, en cuanto a la evidencia asociada a la neuroanatomía y a la neurofunción, em, estas investigaciones que pongo acá aluden a estudios que se han hecho en relación al cerebro y al funcionamiento eh, del cerebro, de los distintos lóbulos o de las distintas áreas del cerebro y disforia de género. Estas investigaciones están mayormente hechas en adultos también, no en niños y adolescentes, y se han encontrado algunas diferencias, ¿ya? Por ejemplo, en la primera investigación se observó que la estructura del núcleo del lecho de la estría terminal en mujeres mostraba patrones semejantes
en las mujeres con disforia de género o transexuales y las mujeres cisgénero, o sea, que se identificaban con su sexo, planteando una posible diferenciación sexual del cerebro. Como el cuestionamiento de este estudio es que como el estudio se hizo posterior ya a la adopción de la identidad trans, como no se sabe si este cambio como en el funcionamiento, la organización del hecho de la estrella terminal se provocó posterior al tránsito o era una condición previa, ya que las mujeres tenían. El metaanálisis de Mueller del 2021 y colaboradores se hicieron resonancias magnéticas para evaluar la estructura y la función de las áreas frontales del cerebro, del área temporal y de la ínsula. Y dice que los resultados tampoco son concluyentes porque varían según la exposición hormonal y la edad. Y el último estudio que quiero presentar habla de la asociación, este sí se hizo en adolescentes y antes del tratamiento de disforia de género, y estos chicos, o de la hormonización, y estos chicos preadolescentes presentaban patrones intermedios de conectividad cerebral entre los dos, entre los sexos, ¿ya? O sea, todos los chicos presentaban patrones intermedios de conectividad cerebral. Y esto abrió el espacio para profundizar entre la asociación entre disforia de género y neurodesarrollo divergente o condición del espectro autista, que es un área que está siendo bastante investigada en esta época, ya por la alta comorbilidad que hay entre trastorno del espectro autista y disforia de género. Dice, a pesar de estos hallazgos, la heterogeneidad de métodos, la edad, la exposición hormonal durante el tratamiento, la identidad de género de los participantes y la comorbilidad limita la interpretación causal. Y en la actualidad los resultados deben considerarse correlaciones, no etiología. Neurodiversidad y desarrollo de género, lo que les planteaba recién, hay mucha investigación en relación a esta área, ya hay, porque se ha encontrado que entre el 11 y el 20% de los adolescentes con disforia de género cumplen criterios para trastornos del espectro autista y presentan una prevalencia mucho mayor que la población en general, que alcanza el 2%. Uno de los expositores de la conferencia consideraba que los estudios que él ha hecho o que él ha revisado, entre el 6 y el 26% de los adolescentes con disforia presentan rasgos autistas. Ya aquí no estamos hablando solo del diagnóstico de trastorno del espectro autista, sino también de rasgos. Entonces se considera que puede existir un solapamiento entre ambos fenómenos asociados a alteraciones en la simbolización y en la cognición social. Por eso los estudios de imágenes ya se han incrementado en relación a esta comorbilidad con trastornos del espectro autista para ver si hay algún tipo de correlación de funcionamiento cerebral. Esto sería en relación a lo biológico, ¿ya? Todas estas investigaciones y estas dimensiones. Ahora vamos a pasar al ámbito más psicológico. Y desde el ámbito psicológico, en relación a la etiología, Salkovsky plantea en la conferencia ya que la disforia de género y los trastornos de identidad sexual emergen de patrones de pensamiento rígidos sobre el cuerpo y la identidad, ya que la rigidez cognitiva o cierta tendencia a pensar como en un modelo binario o la dificultad para permanecer como en la incertidumbre podría estar muy relacionada con la disforia de género. Cuando en el yo hay esquemas negativos, se pueden hacer interpretaciones extremas del malestar que se está experimentando, y esto en relación a cualquier ámbito de la vida del niño o adolescente o de la persona. Y este mismo malestar ya refuerza emociones como vergüenza y rechazo. Salkovsky plantea que en esta dinámica, ya como de
patrones de pensamiento sobre el cuerpo y la identidad que presentan rigidez, los niños y adolescentes entran en un círculo vicioso donde la evitación corporal intensifica la incongruencia percibida. Corte, por su parte, que es otro expositor de la conferencia, otra persona que estuvo en la conferencia, dice que la etiología de la disforia de género se puede entender como la expresión de un conflicto entre el cuerpo vivido y el cuerpo representado. Y esto a causa de procesos inconscientes y de fallas en la simbolización. Siguiendo corte a Schilder y Stoller, expone que la identidad de género se forma mediante procesos de identificación y diferenciación temprana. ¿Ya? Y uno puede estudiar como desarrollo psicológico y el niño cuando va creciendo va adquiriendo su propia identidad. Ya primero adquiere como la diferenciación entre él y su mamá, después entre él y los otros, entre él y las cosas, entre él y los otros, y aparece la diferenciación entre el yo y el mí, ya esto es mío, ya y este soy yo, y esa diferenciación e identificación temprana, esos procesos que se van suscitando naturalmente, junto con como el crecer en un ambiente donde hay personas disponibles para ser espejo también como de sus propias experiencias y contener sus propias experiencias y al mismo tiempo reflejar naturalmente lo femenino y lo masculino, va haciendo que esta identidad se forme naturalmente. Cuando estos procesos naturales, ya que parten como desde muy temprano, antes se pensaba que en la formación de la identidad eh, era un proceso que partía después de los 3 años y ahora vemos la influencia desde el nacimiento e incluso ya desde antes de que el bebé nazca, como percibe su entorno, también puede percibir si es como amado, si es valorado, si está en un entorno seguro o está en un entorno que es estresante, donde se tiene que proteger. Entonces, si estos procesos se interrumpen por traumas o fallas parentales o situaciones del contexto que generan alto estrés y indisponibilidad de un adulto para ejercer el cuidado, eh, Corte y estos estudiosos de la identidad plantean que pueden emerger la vivencia de extrañeza corporal, característica de las disforias. El conflicto entonces es más intrapsíquico que biológico. Y este mismo autor distingue entre disforias transitorias y disforias persistentes según el grado de fijación libidinal y de la estructura de personalidad. Propone entonces que la identidad de género depende del nivel de integración del yo y del yo corporal específicamente. Y las disforias transitorias que él llama están asociadas a conflictos propios de la adolescencia. Recordemos que a nivel de desarrollo psicológico, siguiendo a Erickson, por ejemplo, la adolescencia es la etapa en la que se resuelve el conflicto de identidad y difusión de identidad. O sea, ellos, los adolescentes, llegan a esa etapa para contestar preguntas como quién soy, qué quiero de la vida, qué quiero estudiar. Que ya no voy a seguir siendo en este cambio como de niño a adolescente y adulto, y que sí quiero seguir siendo, que quiero que permanezca ya en mi forma de ser, en mi personalidad de ahora en adelante. Y como tienen un desarrollo cognitivo eh, como mucho más analítico, un pensamiento hipotético deductivo, ellos van a tender a que estas preguntas ya sean más profundas y también generen más inquietudes. Entonces, Corte plantea, eh, puede haber que en este contexto ya de resolver el conflicto de la adolescencia aparezcan estas preguntas y cómo a nivel social esta es una pregunta muy abierta y que puede tener muchas soluciones, que ellos puedan como detenerse a cuestionar su identidad de manera transitoria sí, eh, y que naturalmente vuelvan como al curso de su desarrollo y eh, consideren que su sexo
representa también su género. Eh, pero también pueden haber, dice, un tipo de disforia persistente que según corte está asociada a fijaciones tempranas en el desarrollo psicosexual. Y este tipo como de esta forma de entender la etiología de la disforia invita a considerarla como un intento de restaurar, un intento del inconsciente, de restaurar la coherencia del yo frente a la fragmentación interna. Como segundo punto relevante o la segunda manera de entender cuáles podrían ser las causas o los elementos que contribuyen a la emergencia de la disforia de género, es importante considerar experiencias adversas en la infancia. Ya cuando hace algunos años se hizo, bueno, el año pasado se publicó el informe CAS, pero mientras se estaba como construyendo, eh, cuando intervinieron en este hospital en Reino Unido, se dieron cuenta de que las fichas clínicas de los pacientes tenían bastante poca información sobre experiencias adversas de los pacientes en la infancia, y que no era una temática que se había como profundizado en la atención de ellos o con ellos. Entonces empezaron a hacer más investigaciones o a revisar las investigaciones eh, que buscaban identificar si había algún tipo de conexión entre experiencias adversas en la infancia y disforia de género, y se encontró ya como al hacer estas revisiones y estas investigaciones que existían tasas elevadas entre niños y jóvenes derivadas a distintos servicios de género, no solo en Reino Unido, sino en otros países ya como Holanda, Alemania, Finlandia, etcétera. Entonces, con estas revisiones que se hicieron como sistemática en la conferencia, Caltiala también compartía ya como una investigación que se hizo en Finlandia en relación a eso, con un corte enorme, ya como todos los niños adolescentes que habían participado de los centros de salud finlandeses. Y las conclusiones de ellos son muy similares a las que plantea el estudio de Kolowska 2020, que son estas. Dice, los adolescentes que fueron participantes de este estudio informaron un número significativamente mayor de acontecimientos estresantes o de situaciones traumáticas en la infancia. Los adolescentes que presentaban disforia de género tenían 2.4 veces más como eventos de esta naturaleza que los controles o los niños que no presentaban disforia de género, niños y adolescentes, que tenían 0.7 eh, veces o situaciones de experiencias de esta naturaleza. El 28,6% de los niños con trastorno de disforia de género versus el 5,7% de los controles reportaron 4 o más eventos ya en su vida. Las formas más comunes de experiencias de trauma y apego como, o separaciones en la infancia en los trastornos de género o de disforia de género fueron abuso parental con el 54,3%, abuso de pares con el 54,3% también, y no se encontró diferencia significativa en abuso sexual. Ya la relevancia o lo que se encontró en este estudio fue de 0,05%. En otros estudios similares a esta, además del abuso parental, la negligencia en el cuidado presenta un porcentaje muy similar ya a lo que se encontró acá, y podría ser también uno de los indicadores más significativos. Y dentro del abuso parental también está como la exposición a violencia, ya sea agresión cruzada o em, unilateral, ya sea de uno de los padres o de alguien que reside como en el mismo espacio, ya, y expone a los niños a situaciones de agresión. ¿Por qué? Eso también se está estudiando porque esto podría ser relevante y lo voy a plantear en unos minutitos más. También se encontraron altas tasas de depresión en los niños con disforia de género, 48,4% versus 5,7% en el grupo control, trastorno de estrés postraumático, 59,4% versus 13,8%, y ansiedad con un 58,1% versus el 28,6%. Ustedes pueden ver ahí
en naranjo, que es el grupo investigado que presentaba disforia de género, y en celeste pueden ver que son el grupo control y aparece como elevadísimo los tres elementos, ya el tema del apego, el tema de la experiencia de trauma y el tema de la comorbilidad psiquiátrica. Y este es otro estudio ya que hace como una conexión entre la disforia de género y diagnósticos o síntomas ya de otros trastornos. Eh, y considera muy similar a lo que planteaba el estudio anterior. Ya este es del año 2023, es muy reciente. También plantea que los niños y adolescentes con disforia de género presentan 2.4 más veces más experiencias ya como de trauma que los niños que son del grupo control y que no presentan disforia de género, que tienen un 0,7. La cantidad de experiencias adversas en la infancia también son significativamente mayor, 5 veces más los niños con disforia de género adolescentes que el grupo control, y presentan también como casi 10 veces más depresión, un 5,7% del grupo control versus 48,4%, trastorno de estrés postraumático, 59,4% versus 13,8%, y ansiedad, 58,1% versus 28,6%. Ya, entonces, ¿por qué estamos planteando esto? Porque no es posible con estos indicadores considerar que la disforia de género emerge como un trastorno sin que sea necesario como chequear la presencia también como de otros síntomas a nivel psicológico y emocional. Ya cuando tenemos un paciente que viene con confusión de identidad, como la evidencia nos dice que al menos necesitamos chequear si presenta síntomas de depresión, si presenta síntomas de ansiedad, estrés postraumático y si ha tenido experiencias tempranas de trauma o situaciones de violencia en el entorno en el que ha estado, o efectivamente ha experimentado algún tipo de eh, dificultades en sus vínculos primarios eh, y en su historia o la historia en su apego con su cuidador. Leonard plantea en la conferencia los resultados de una investigación que hizo uniendo como trastorno de personalidad límite y disforia de género, por esto de que la difusión de la identidad eh, es un elemento común, ya como el no tener claro quiénes son, no estar en la búsqueda de quiénes son, y que la expresión de quiénes son sea coherente también con su forma física, ya, pero que eso necesariamente implica como un cuestionamiento a quienes han sido. Entonces, toda la difusión de la identidad muchas veces requiere ya que los clínicos hagamos un como diagnóstico diferencial, así hay algunos elementos de trastorno límite de personalidad cuando se presenta la disforia de género. Y en su investigación, él encontró que los adolescentes que presentaban disforia de género en su investigación habían adolescentes eh, que tenían síntomas de disforia de género que estaban diagnosticados con un cuestionario específico para evaluar, y adolescentes que no tenían disforia de género, y él encontró que los que sí tenían ya y que estaban siendo tratados por eso reportaban más traumas emocionales infantiles, y lo que estoy hablando es de los síntomas comórbidos de ansiedad y depresión. Él plantea que desde la teoría del apego, estos antecedentes nos pueden ayudar a entender como la fragilidad identitaria y la proyección del sufrimiento sobre el propio cuerpo. O sea, la disforia de género emerge también como una solución ya como al conflicto interno. Sí, seguimos como en términos psicológicos, pero ahora como aludimos a temas más sociales o relacionales. Es importante considerar en este punto la investigación o las investigaciones que hacen Taffer, Tuner y Salkovsky en el 2025, ¿ya? Y ellos plantean como que
dentro de la emergencia de la disforia es muy importante los grupos de referencia, porque hay una necesidad del yo de pertenencia. Y esa necesidad es una necesidad muy característica de la adolescencia. Por eso Corte hablaba como de estas disforias transicionales. Eh, pero ya sea transicional o no, la disforia, como las personas necesitamos ser parte de algo porque eso le da sentido a nuestro yo. Y a veces la respuesta que los adolescentes encuentran frente a esa necesidad de pertenencia eh, es como la identificación con eh, el género o con alguno de los géneros de los que son parte de sus amigos o de la identificación que pueden tener como los chicos o las chicas con los que se reúnen en línea o si están en un colegio donde la mayor parte de los niños de la sala, por ejemplo, o sus amigos se identifican como con algún tipo de preferencia sexual o presentan confusión de identidad de género, como esto va a tener necesariamente un impacto en ellos. Entonces, ¿por qué? Porque estos grupos lo que otorgan es sentido al yo y alivian el aislamiento y por tanto reduce esta sensación de ambigüedad que es tan incómoda, pero es mucho más incómoda en los niños y adolescentes y puede generar que se consoliden identidades en etapas de exploración como una respuesta para salir del malestar. Ya es como es tan angustiante esta situación de no saber eh, quién soy, de no saber si soy chico o chica o si quiero ser chico o chica, que a veces como para ser parte de algo y reducir esta sensación de angustia, no hago como el proceso de explorar por qué estoy en esta situación de conflicto interno, sino que rápidamente como tomo esta solución, ya que me queda tan cómoda siendo parte del grupo del que soy parte. Dice, la afirmación grupal actúa como una forma de reducción de la disonancia cognitiva, ofreciendo alivio temporal a costa de suprimir la autocrítica. Distintas investigaciones plantean que el ajuste psicológico eh, no dependió de la transición social como se pensaba inicialmente cuando empezaron a emerger ya como niños y adolescentes con disforia de género. Eh, este estudio del 2021 expone que como el ajuste psicológico, la reducción del malestar individual a causa de como la experiencia de no pertenencia eh, o esta sensación de aislamiento que tenían los adolescentes, se redujo más bien ya, no por la transición social, más bien por la calidad de las relaciones familiares y de pares. Entonces, el funcionamiento familiar positivo y la aceptación de los pares fueron un predictor de la reducción de la ansiedad y la depresión. Eso solo para mostrar lo importante que es considerar ya como el entorno y junto al malestar de los niños y adolescentes. De Vries plantea también que las relaciones con pares fueron el predictor más fuerte de salud mental y bienestar en los adolescentes. Y Caltiela hablaba en Atenas, en el congreso que fuimos, de este cerebro social y esta necesidad adaptativa, sobre todo en la adolescencia, de ser parte como de un grupo. Ella lo plantea como una necesidad vital y que como el aislamiento en la adolescencia estaba asociado a depresión y otros trastornos en la edad adulta. ¿Ya? Entonces, no es como que todo de los adolescentes, incluso neurológicamente, está orientado, predispuesto para satisfacer esta necesidad de pertenencia. Entonces, estos aspectos relacionales son realmente significativos a la hora de considerar como la emergencia de la disforia, porque si tenemos un adolescente que tiene dificultades para interactuar, que ha vivido como experiencias de rechazo, que no tiene muchas como habilidades sociales o que está viviendo un cambio en su vida, ya sea se cambió de ciudad, se cambió de colegio, etcétera, o tuvo algún tipo de mala experiencia en el periodo reciente,
todos esos podrían ser factores asociados al que se gatille una disforia de género. Levine planteaba también en la conferencia que hay factores predisponentes y precipitantes, y los precipitantes en la adolescencia muchas veces pueden ser aspectos relacionales. Munro el 2020 también plantea eh, que la disfunción familiar y el aislamiento social, por el contrario, incrementaron la internalización, incrementaron trastornos ligados a la internalización. En síntesis, la calidad del apego familiar y los vínculos de pares predicen más del 50% de la varianza en el ajuste psicológico, es decir, la transición social o médica, en cambio, muestra efectos pequeños o inconsistentes. Y en el último punto, salud mental y concurrencias. Como ya planteábamos, hay muchos estudios que al menos con mucha validez y confiabilidad que asocian la disforia de género en el sentido de que es un trastorno que muchas veces se presenta unido como eh, a otras eh, enfermedades o a otros desafíos ya que los chicos tienen como a nivel emocional. Eh, entonces, la coocurrencia que se ha estudiado está asociada a ansiedad y depresión, y entre el 38 y el 60% es la prevalencia estimada, y está muy conectada con lo que yo hablaba recién del aislamiento social, trastornos del espectro autista entre el 11 y el 20%, como yo decía, el 2% es en la población general, y esas cifras se manejan en chicos con disforia de género, trastornos del estado de ánimo y trauma complejo, 25 y 40%, y requieren abordaje terapéutico específico, autolesiones y suicidabilidad entre el 30 y el 45%. Están asociadas a comorbilidad y falta de apoyo familiar, y ahí como el estudio de Cass y el de Holt y otros estudios también plantean que cuando no hay un tratamiento psicoterapéutico y farmacológico serio, como la suicidabilidad en niños con disforia de género es igual como a los niños que no reciben tratamiento. Antes se pensaba que la suicidabilidad en disforia de género era mayor, pero al como medirla en niños que no tienen tratamiento es similar. Entonces lo que se considera ahora es como que es más que un niño con disforia esté en más riesgo que otro niño que presenta como alguna afectación a su salud mental, que ambos requieren como que sea abordado seriamente este punto, ¿ya? Eh, y con la profundidad que requiere como abordar comportamientos suicidas o autolesivos. Eh, entonces, y también de manera interdisciplinaria, ya el psicólogo, el psiquiatra, el trabajo de los padres o del entorno del niño para sacarlo de la crisis suicida en la que se encuentra. Y esto ha sido muy relevante porque antes se pensaba que con la transición social o con la intervención médica y la disforia de género se podía generar como reducir la suicidabilidad o las autolesiones, pero la evidencia muestra que no, en el fondo, y que un chico con disforia de género que no recibe atención específica asociada a su tema de intento suicida o pensamiento suicida, permanece en riesgo ya, aunque se esté trabajando como el malestar emocional o psicológico que presenta con su propio cuerpo, consigo mismo, y que generó la disforia. También los trastornos alimentarios entre un 15 y un 25%, y son más comunes en adolescentes femeninas o en mujeres. Entonces, considerando estos dos aspectos como desde las narrativas médicas y tecnológicas, en la conferencia se plantea que se tiende a medicalizar la angustia identitaria, pero lo que se ha encontrado ya es que esto no resuelve el conflicto simbólico y más profundo del niño y adolescente, que son las causas que muchas veces originan como su intención de cambiar de sexo o de ser parte de otro género. Entonces,
esto nos invita como a considerar la profundidad como de la angustia de ellos, pero también a considerar la multidimensionalidad de la persona que son, ¿ya? Y a valorar lo que ellos están viviendo y también como a buscar las explicaciones más profundas, ya que pueden estar detrás como de ese sufrimiento psicológico o de ese sufrimiento emocional. Entonces, como lo que en el fondo es súper relevante, como con lo que quiero cerrar, es esto como de la intervención en la disforia de género o en los trastornos de identidad, necesita sí o sí como un abordaje profundo. Y el paciente necesita todo el tiempo para explorar y conocer qué es lo que hay detrás de la intención que tiene, primero que él la pueda conocer y las personas que hemos decidido acompañarlo, que podamos guiarlo en eso, en el sentido de ser un espacio seguro, ya para caminar esta aventura ya de descubrir quiénes son y por qué en este momento están con este conflicto interno que los hace, por una parte, querer abandonar quienes han sido como en su vida hasta ese momento y transitar como hacia una persona nueva de ahora en adelante. Entonces, darnos el tiempo para eso y con el respeto y la profundidad que se requiere es muy, muy relevante para poder como que ellos también se sientan respetados y para que se sientan considerados también profundamente en lo que están viviendo. Aquí, bueno, está la bibliografía que está detrás como de la presentación y vamos a dar ahora un espacio de preguntas para que puedan como, no sé si las pudieron escribir o puedan como hacerlas también a viva voz. Gracias, Gypsy. Sí, si alguien quiere compartir algún comentario o hacer alguna pregunta, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Em, mientras que alguien se anima, queremos anunciarles que tenemos una sorpresa para el próximo año. Em, vamos a trabajar, estamos trabajando para que esta información y mucha más la puedan obtener a través de un diplomado. Hay mucha información, hay mucha bibliografía y por supuesto ahora Gypsy hizo un esfuerzo por hacer una cápsula casi, de manera de poder integrar lo más relevante. Pero vamos a lanzar un diplomado el próximo año en conjunto con la Universidad Finisterre para poder desarrollar estas temáticas de manera clara, precisa, en el sentido de que tener el tiempo para la discusión y poder revisar mucha más información eh, con respecto a trabajar con niños y adolescentes que tienen dificultades en su identidad de género. Súper. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o pregunta? Bien. Eni tiene la mano levantada. Hola, buenas noches, gracias por esta información. Me gustaría, porque me enteré el día de hoy y fue encimita, así como, hoy es hoy, a esta hora, la reunión, si se puede, si puedes ingresar. Me gustaría saber si tienen algún video de esto que se pueda compartir, lo puedan compartir con los participantes o si hay alguna otra instancia, quedó al pendiente alguna otra actividad o hoy culminaba la actividad. Son 4 charlas, gracias por tu pregunta. Son 4 charlas, esta es la segunda y están todas asequibles en nuestro canal de YouTube. Si tú entras a nuestra página web, que es www.raizhumana.org, están todos los links y los accesos para nuestro canal de YouTube y ahí van a quedar grabadas las charlas. Ya, gracias. Un gusto. Y por supuesto nos encontramos el próximo lunes y el que sigue. El próximo lunes vamos a tener a Ani dirigiendo la conferencia y el lunes que sigue vamos a tener un conversatorio. Entonces ahí también les proponemos que cualquier duda, idea que les quede dando vuelta,
anótenla porque las vamos a poder desarrollar en esa reunión. Bien, parece que fuiste muy clara, Gypsy. Muchas, muchas, muchas O gracias. estuvo muy enredado. No, No, es que yo creo que es harta información, se entendió, pero es yo harta también información. creo. Sí. Y por eso la invitación a que puedan revisar la conferencia cuando ya esté arriba en el canal de YouTube. Síganos para que, en Instagram para que puedan seguir también las otras conferencias. Y por supuesto, como les decía, estamos trabajando en un diplomado para el próximo año para profesionales de salud mental, para poder revisar con calma todas las actualizaciones e información y poder llevarlas también a casos y a situaciones más concretas. Nael, bienvenido. Cuéntanos. De que me tenía que... ¿Se escucha? Se escucha. Sí, se escucha. Ya. El, con respecto al tema de las tasas de suicidabilidad, bueno, tú mencionaste que se había hecho una comparativa entre adolescentes que se consideraban transgénero o con disforia, etcétera, etcétera, versus niños que no estaban dentro de esa categoría y por así decirlo, en igual condiciones de tratamiento, el resultado era el mismo, en el sentido de que si no recibían tratamiento, la idea de suicidabilidad continuaba o aumentaba, pero en caso de recibir un tratamiento correcto, adecuado, eh, guiado respecto al punto por el cual se genera esta idea de la suicidabilidad, al atacar ese punto, efectivamente, en ambos casos, la tasa de suicidabilidad baja. O sea, parejo para los dos grupos, independiente de si hay un tema de identidad de género o no. Sí. La duda que yo tengo es, no sé si estará dentro del estudio o no, pero en los casos en los que se encuentra la causal por la cual el niño tiene estas ideas suicidas y se trata correctamente, se analizó cuántos de estos niños que presentaban disforia de género continuaron en el tema de la disforia, continuaron con la idea de la disforia o desistieron de la idea. De transitar. Claro, No, ese estudio al menos no, eso, lo que tú preguntas no era uno de los elementos que se estaba estudiando, como la persistencia o no de la disforia. Como solamente se hizo esta comparación, como para resolver esa duda de si en el fondo los niños con disforia realmente como tenían más propensión al suicidio o tenían la misma propensión que un niño o adolescente con cualquier trastorno en su salud mental. Ese era como el objetivo del estudio que se hizo. Claro que habría sido interesante en el fondo el desistimiento o la mantención como de la disforia. Sí, pero en ese estudio al menos como no se planteó como uno de los objetivos ya de la investigación. qué lástima. Eso es, Pero muchas súper gracias. buena pregunta, muy interesante. Muy bien, en honor al tiempo, ya son las 9, 2 minutos. Les agradecemos nuevamente su presencia, le agradecemos de nuevo a Gypsy por el esfuerzo de abstraer lo mejor posible tanta información que obtuvimos en la conferencia en Berlín. Y los dejamos invitados para el próximo lunes, volver a vernos. Esta vez, como les decía, la charla va a estar a cargo de Ani Gutiérrez y vamos a poder conocer más sobre esta situación y de los avances y de las nuevas investigaciones que se están haciendo al respecto. Muchas gracias. Que tengan muy Que buena estén muy noche. bien. Muchas gracias, adiós. Buenas noches. Gracias, muy Muy buenas bueno. noches. Muchas gracias.